Entonces vamos a dar inicio a nuestra clase teórica. Y hoy vamos a ver lo que es la conductometría y los localizadores apicales. ¿Ya? Ya. Entonces, tenemos que partir de una parte, ¿ya? La parte que es de la determinación de la lima inicial apical. Ustedes saben que al iniciar la terapia, nosotros realizamos una exploración dentro del conducto, ¿verdad? Cuando ya ubicamos los conductos, cuando ya hemos encontrado la cámara pulpar y queremos encontrar lo que es cómo están esos conductos radiculares, iniciamos por la exploración del conducto radicular o por el cateterismo, también llamado cateterismo, ¿ya? Entonces, de ahí vamos a iniciar, esa lima nos va a ayudar a iniciar lo que va a ser la determinación de la lima inicial apical, ¿ya? Entonces, una vez que yo ya he encontrado la cámara pulpar, ¿qué es lo que hago? Limpio, lavo y preparo el acceso al conducto radicular, ¿ya? Preparo el acceso al conducto radicular mediante las fresas Gates, Glidden. Y entonces voy preparando y me queda de esta forma mi cavidad, ¿sí? Entonces, una vez que ya tengo mi cavidad de esta forma, ¿qué parte sigue? ¿Qué es lo que sigue? Voy a proceder a ya prepararme para lo que va a ser la conductometría, ¿ya? O la determinación de la longitud de trabajo, ¿sí? Entonces, yo tengo que saber que la conductometría la voy a realizar después de haber preparado el tercio cervical, ¿ya? Porque el tercio cervical me va a ayudar a eliminar ciertas curvaturas y poder llegar así en la totalidad del conducto radicular que yo quiero llegar, ¿ya? Entonces, esa determinación de la lima inicial apical me va a ayudar a encontrar la lima con la que voy a tomar la conductometría, ¿ya? Entonces, esto me va a ayudar a que yo pueda localizar si no tengo alguna imposibilidad o que me sea dificultoso o difícil llegar a introducir en todo el conducto radicular la lima. Voy a verificar con esta lima inicial apical también. Voy a ver que el instrumento ajuste en toda la longitud del conducto radicular sin ningún cambio y voy a ver que el instrumento esté libre dentro del conducto, ¿sí? Pueda ingresar libremente dentro del conducto, ¿ya? Entonces, para esto voy a utilizar la lima con la que he realizado el cateterismo o con la que he utilizado la exploración del conducto radicular, ¿sí? Entonces, ¿qué es la conductometría? La conductometría es la medición del largo del conducto, ¿ya? Entonces, yo voy a realizar la conductometría para conseguir medir el largo del conducto radicular, ¿ya? Entonces, ¿qué implica? Va a implicar determinar la posición del límite ideal de preparación quirúrgica y el diámetro del conducto en la zona apical. Es decir, me va a ayudar a encontrar mi longitud de trabajo, me va a ayudar a encontrar una longitud apropiada, ideal para mi preparación quirúrgica del conducto radicular y también me va a ayudar a encontrar el diámetro del conducto en la zona apical, ¿ya? Entonces, la conductometría me va a llevar a encontrar lo que es la longitud de trabajo. ¿Qué es esta conductometría? Es determinar la longitud precisa entre la constricción apical de cada conducto y el borde incisal o cara oclusal del diente en tratamiento considerado como ideal
a 0,5 milímetros o a 1 milímetro del ápice radiográfico. Esos son los parámetros que vamos a manejar como un parámetro ideal, de 0,5 milímetros a 1 milímetro. Es lo que se maneja como parámetros, ¿ya? Entonces, para esto yo tengo que conocer la anatomía, ¿ya? Del ápice radicular, de la raíz. Yo tengo que estar consciente que tengo un ápice radicular que es el extremo de la raíz, ¿ya? El ápice radicular es el extremo de la raíz. Todo esto es el ápice radicular, que es el extremo de la raíz. Entonces yo tengo que saber que este ápice radicular yo tengo que conocerlo, ¿ya? Entonces, más o menos es los 2 o 3 últimos milímetros de la raíz, ¿ya? Y es el punto donde va a terminar la raíz, multiplicando, donde se va a llamar vértice radicular, ¿sí? El punto que se llama vértice radicular, el ápice radicular. Entonces yo tengo que conocer que cada diente consta, cada raíz consta de un ápice radicular, ¿ya? Entonces, este ápice radicular tiene también sus partes, sus características, sus partes que la conforman, ¿ya? Acá tenemos el conducto dentinario, por donde va a salir el paquete vasculonervioso. Tenemos el CDC, que es la construcción cemento-dentinaria, que es lo más importante para nosotros, porque ahí vamos a terminar de instrumentar nuestro conducto radicular. Tenemos el conducto cementario, que sale por el cemento, y tenemos el foramen, que es por donde va a terminar el conducto dentinario. Entonces yo tengo que conocer esas estructuras anatómicas, ¿ya? Este foramen apical es la salida del conducto dentinario, donde está más o menos ubicado a 0,5 o a 1 milímetro del vértice radicular, es decir, del extremo, de la punta, ¿no ve? Entonces, ese foramen apical es lo que a mí me interesa mucho como endodoncista. Ese foramen apical es el que yo debo cuidar, debo mantener anatómicamente como lo he encontrado al principio, ¿sí? Yo no tengo que aumentarlo de tamaño, no tengo que distorsionarlo, no tengo que perforarlo cuando yo realizo mi tratamiento radicular. Entonces, este foramen debe ser de mucho respeto para nosotros, ¿ya? El foramen apical entonces se encuentra a 0,5 o a 1 milímetro del vértice radicular, ¿ya? Muchas veces este foramen apical puede variar de situación, ¿ya? Puede terminar de manera recta, junto con la raíz radicular, o puede terminar de manera lateral del conducto radicular, ¿ya? Dependiendo a la, a la, a la anatomía que tenga este conducto radicular. Entonces yo no voy a pensar que toda la vida va a terminar recto y voy a instrumentar y voy a trabajar de la manera recta, ¿sí? Sino también tengo que pensar que va a ver en la radiografía que termina lateral. Entonces yo tengo que terminar de la misma forma, lateral. No puedo alterar su morfología. Este foramen apical también al pasar los años en las personas más grandes va aumentando de tamaño. ¿Ya? Entonces, en las personas más jóvenes su diámetro es más pequeño, pero a medida que las personas van creciendo, el foramen apical también va a ir creciendo y se vuelve más amplio. Entonces, también tengo que tener ahí una referencia porque obviamente ya una lima de diámetro menor no me va a llegar a ajustar bien en este sector. Entonces, voy a tener que utilizar limas de mayor calibre. Entonces, eso es una referencia también en pacientes ya más grandes. ¿Ya? Entonces, yo tengo que saber cuál es mi establecimiento del límite ideal de la preparación biomecánica. Entonces, con la conductometría yo quiero llegar a saber esto, ¿sí? Entonces, los parámetros, como les había mencionado antes, es de 0,5 a 1 milímetro, donde nosotros tenemos que trabajar. Entonces, yo me imagino así. Al medir, yo veo que la raíz se va a dividir en milímetros, ¿ya? Entonces,
más o menos, cuando estamos por acá, no estamos llegando todavía al CDC o casi al foramen, casi. Estoy en 4 milímetros, ya. Estoy en 4 milímetros, ¿sí? Entonces, yo voy calculando. 3 milímetros sería por acá. Ok, vamos a ver. 3 milímetros sería por acá, más o menos. 2 milímetros por acá. 1 milímetro acá. Y lo que yo quiero llegar es a 0.5, que sería por acá. ¿Ya? Que estamos ahí a unos 0.5 milímetros del CDC. ¿Ya? Entonces, muchos autores recomiendan que puedo llegar a 1 milímetro en tratamientos que tengan, que sean biopulpectomías, es decir, que no tengan infección en el conducto radicular. ¿Ya? Entonces yo puedo llegar a 1 milímetro. Algunos autores hasta mencionan que se puede llegar a 2 milímetros. ¿Ya? Lo que nosotros manejamos, los parámetros en la clínica, es de 0.5 a 1 milímetro. 0.5 será cuando presentamos necrosis pulpar, ¿ya? Pero lo más recomendable siempre es a 0.5 milímetros, ¿ya? Entonces, de esa forma, yo voy calculando y voy viendo. Tengo una ayuda muy grande que es la utilización del localizador apical. El localizador apical me va a ayudar a medir correctamente y yo lo voy a verificar con la radiografía, la técnica radiográfica para ver si estoy en lo correcto, ¿ya? Entonces, existen factores que van a determinar la longitud de trabajo. Estos factores van a ser el grado de desarrollo de la anatomía apical, la posibilidad de abordaje de la región anatómica apical, el terreno anatomopatológico, las condiciones histopatológicas de las áreas apical y perirradicular, los cambios morfológicos que la patología provoque en los tejidos apicales. Ahora lo vamos a ver más claro con las gráficas, ¿ya? Entonces, los factores que nos van a alterar así van a ser cambios en el ápice radicular debido a la edad, como les decía, que puede ser el foramen más amplio, que yo ahí también tengo que ver qué técnica voy a utilizar para instrumentar, tengo que ver qué lima puede adaptarme a esa longitud o a ese calibre. También el otro factor es la presencia de presencia de patologías perirradiculares, que también van a determinar en mi factor para mi conductometría, presencia del que el foramen sea lateral, también presencia de delta apicales, que es la configuración interna compleja, donde no solo termina en un foramen, ¿no? Sino va a terminar en ramificaciones como un delta apical, que también va a ser para mí un factor donde yo voy a también planear mi tratamiento, también voy a planear cómo voy a abordar esta situación, ¿ya? O presencia de curvaturas que estén en el tercio apical llegando hasta lo que va a ser nuestra longitud de trabajo. Entonces, estos factores van a influenciar lo que va a ser mi conductometría, ¿ya? Acá también lo podemos ver. Acá podemos ver que hay una reabsorción. Muchas veces el foramen no es amplio por la edad, como les digo, sino puede ser por factores de patologías perirradiculares que hacen que el foramen se vaya reabsorbiendo, que el ápice se vaya reabsorbiendo y por tal motivo el foramen va volviéndose más amplio, ¿ya? Tenemos acá curvaturas, foramen que termina lateralizado o que terminan uniéndose los conductos en un foramen, ¿ya? Entonces esos factores van a determinar nuestra conductometría, ¿sí? Los objetivos de la conductometría. Tenemos que tener objetivos, obviamente, cuando vamos a realizar nuestra conductometría. ¿Cuál va a ser? Va a ser obtener una medida que es relacionada con un punto coronal, repetible,
nos indique la longitud máxima a la que los instrumentos de preparación biomecánica deberán acceder al conducto para su conformación y limpieza. Entonces, yo voy a obtener una medida, una longitud, que va a ir desde un punto coronal, que va a ser repetible. Este punto coronal se va a llamar punto de referencia. Entonces, mi punto de referencia o mi borde de referencia, como le decimos también, tiene que ser fijo. Va a ser el borde incisal en los dientes unirradiculares o la cúspide más alta en los dientes molares o premolares. ¿Ya? Entonces, desde ahí yo voy a obtener una medida de longitud hasta el borde apical, en la primera parte, ¿ya? Entonces, este borde de referencia, debemos tener mucho cuidado al tenerlo que anotar o registrar, ¿ya? Mi borde de referencia siempre va a ir registrado también en mi historia clínica, porque es donde yo siempre voy a tomar un parámetro para poder seguir midiendo mi conducto o para tener de referencia mi conductometría, ¿ya? Para esto es importante que los topes de goma de las limas endodónticas no estén bailando, no estén flojas, sean unos topes de goma que sean duros, que sean fijos, que no se muevan para que pueda yo tener una medida exacta. Entonces, un problema que debo controlar ahí son los topes de goma. Otro problema que yo tengo que ver es que no siempre van a estar los dientes en toda su extensión completos, ¿ya? Entonces, yo tengo que ver si vienen con destrucción coronaria, tendré que elegir la cúspide más alta para poder tomar mi conductometría o ver hacia dónde se apoya mi lima para yo elegirla como borde de referencial o cúspide de referencia, ¿ya? Muchas veces cuando están así con aristas, están destrozadas por la caries, lo que yo puedo hacer es igualarlas un poco para ayudarme a tomarlas como borde de referencia. Lo mismo en los dientes unirradiculares que se encuentren destruidos. Tengo que tomar yo un borde de referencia que sea fijo. Tengo que fijarme que este borde a la próxima sesión que vuelva mi paciente no se vaya a fracturar, no se vaya a quebrar y cuando llegue mi paciente esté roto y ya no tenga ese borde de referencia porque me va a variar, porque yo he anotado una longitud de trabajo que iba desde ese borde de referencia y si ese borde de referencia se ha roto, en la próxima sesión ya no tendré esa misma longitud de trabajo, esa misma conductometría. Entonces, tengo que fijarme que el borde de referencia que estoy eligiendo sea un borde fijo, que me dure todo el tratamiento para que yo en todas las sesiones que pueda atender al paciente pueda seguir tomándolo como borde de referencia. ¿Ya? Entonces, para la conductometría existen métodos, ¿ya? Tenemos uno que es el fisiológico, se podría decir, que es la sensación táctil, ¿ya? Entonces, a medida que ustedes vayan tomando práctica con lo que va a ser el tratamiento endodóntico, van a ir ya desarrollando una sensación táctil, ¿sí? Mucho más los que se van a dedicar a hacer endodoncias, los que se van a dedicar a la especialidad de endodoncia, van a ir desarrollando una sensación táctil que al ingresar dentro del conducto radicular vamos a sentir una sensación de ajuste donde yo siento que la lima ingresa y queda justa, se ajusta claramente y ya no quiere ingresar más. Entonces, como yo ya he tenido una medida previa de la radiografía, más o menos yo ya sé que estoy en la longitud que quiero estar. Entonces, cuando yo utilizo este método de sensación táctil, voy y tomo la radiografía y verifico lo que mi sensación táctil me está indicando. Nunca solamente me debo basar en la sensación táctil y continuar mi trabajo. Eso sería un gran error. Saben ustedes que la endodoncia tiene que ir siempre de la mano con la radiografía, ¿sí? Entonces, una endodoncia sin radiografía no sirve, no está indicada. Entonces, yo, si estoy utilizando la sensación táctil,
debo acompañarme con la radiografía de conductometría para verificar si estoy en lo correcto. Nunca debo solamente basarme en un método nada más, ¿ya? La imagen radiográfica, que siempre nos va a acompañar, no la vamos a desechar. Por más de que utilice un localizador apical, yo debo tomar radiografía, porque debo verificar. En la radiografía debo verificar cómo estoy. La radiografía nos muestra imágenes que no podemos sentir con la sensación táctil o con el localizador apical, ¿ya? La imagen radiovisiógrafa, que es con la ayuda del radiovisiógrafo, que es una ayuda muy, muy grande porque el radiovisiógrafo nos saca ya la longitud que queremos. Él nos realiza ya la medida porque se programa y se pone que quiere sacar la conductometría y él te saca ya con la medida y con la imagen de la conductometría. Entonces el radiovisiógrafo es una ayuda muy grande porque ya nos da la imagen y nos da también la medida, ¿ya? Y tenemos la determinación electrónica que es con la ayuda de los localizadores apicales, ¿sí? Entonces, vamos a hablar ahora de la conductometría por radiografía, que es la que conocemos, que es la de método de Ingle, que es la que utilizamos la mayoría de las veces cuando no contamos con el localizador apical o va junto con el localizador apical, ¿ya? Entonces, ustedes ya la han debido realizar el año pasado cuando han hecho sus prácticas en preclínicas. Se la realiza tomando una radiografía inicial, donde yo he tomado la radiografía inicial. Esa radiografía me sirve para poder tomar esta conductometría de método de Ingle, ¿ya? Se mide desde el borde incisal o cúspide elevada, desde mi borde de referencia que les había nombrado, hasta la porción más apical del diente, ¿ya? En la radiografía inicial. Mido hasta el extremo del ápice. Una vez que tengo esa medida, la registro y esa medida se va a llamar longitud aparente del diente, ¿ya? Entonces yo registro esa longitud aparente del diente y agarro mi lima, que va a ser la que me va a ayudar a tomar la conductometría, que era la lima inicial con la que había explorado el conducto, y calibro esa lima 1 milímetro menos de la longitud aparente. Por decir que esta longitud aparente que he encontrado midiendo del borde incisal al borde apical era de 22 milímetros, voy a calibrar mi lima a 21 milímetros. Le voy a quitar 1 milímetro, ¿ya? Entonces, mido 1 milímetro, calibro a 21 milímetros mi lima, que puede ser la 10, la 15 generalmente, porque como el conducto no está instrumentado, todavía tiene un calibre menor. Entonces, dependiendo, puede ser la lima 15 o la lima 10 que me han ayudado a explorar mi conducto. Con esa lima, la calibro a 15 e introduzco dentro del conducto radicular hasta que llegue a 21 milímetros, hasta que yo sienta que ahí tengo un tope, que tengo un ajuste apical. Tomo la radiografía con el conducto, el instrumento dentro del conducto radicular y verifico. Una vez que verifico, ahí puedo ya hacer eh, puedo calibrar la lima dependiendo, quitándole otro milímetro más o aumentándole 1 milímetro más. Puedo aceptar parámetros de corrección hasta 2 milímetros. Cuando yo ya veo que la lima se ha pasado mucho, digamos, no ha ajustado y se ha pasado hasta los tejidos perirradiculares, hasta 3 milímetros, o está muy corta, no ha ingresado y está igual a 4 milímetros de donde yo quiero llegar, entonces tengo que volver a repetir la técnica. Ya quiere decir tal vez que me ha fallado mi radiografía inicial, que esta radiografía inicial ha estado elongada o ha estado escorzada o ha tenido alguna magnificación que me ha hecho fallar. Por esta razón, en la clínica se les pide utilizar el posicionador radiográfico que nos ayuda a no tener distorsiones y no tener problemas en lo que va a ser conseguir la longitud de trabajo o conductometría, ¿ya? Entonces, ese método se llama el método de Ingle, ¿sí? Entonces, lo que les explicaba, voy a calibrar mi lima
con una regla endodóntica. Es importante que las reglas endodónticas sean metálicas para poder esterilizarlas. Es importante que las reglas endodónticas tengan la numeración completa, que no estén cortadas, que no estén borradas. Y es importante que yo tenga mi propia regla endodóntica. Cuando yo voy a trabajar con un paciente, esa regla endodóntica me va a servir para calibrar mis limas, para calibrar mi cono. Entonces, esta regla endodóntica tiene que ser una regla única que pueda utilizar con mi paciente. Ya no me puedo estar prestando de mi compañero y yo utilizarla, no, porque tiene contacto con la lima, tiene que estar estéril y tiene que ser una mía que no me haga confundir, porque muchas reglas varían en los espacios milimetrados. Si hoy día utilizo una regla y mañana utilizo otra, mi conductometría me va a variar, ¿ya? Entonces, tomo mi radiografía con la lima dentro del conducto y voy verificando. La radiografía nos va a mostrar una imagen bidimensional, ¿ya? Pero nos ayuda a observar curvaturas que posiblemente no podamos encontrarlas o que no las encontramos, no las vemos, y el localizador apical tampoco nos muestra esas imágenes, ¿sí? Entonces, lo que les decía, acá vamos a ver. Acá puede ser que me haya pasado con el método de Ingle. Acá me estoy pasando ya más de 2 milímetros, más de hasta 3, incluso hasta 4 milímetros. Entonces yo aquí tengo que repetir nuevamente toda la técnica de Ingle, ¿ya? Entonces acá también, acá puedo ver que sí estoy en lo que yo quiero estar. Se podría decir en el CDC a 0,5 milímetros del vértice, ¿sí? Entonces yo tengo que, esta imagen me da radiográficamente, pero es ideal que yo compruebe con el localizador apical. El localizador apical muchas veces, a mí aquí a mi simple vista parece que estoy correcta y digo, sí, estoy bien, voy a trabajar esa longitud, pero el localizador apical me puede marcar que estoy pasándome. Entonces, lo correcto sería reducir 1 milímetro más a lo que tengo esta imagen, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, igual podemos ver que estoy corto, que el instrumento me ha llegado solamente hasta aquí y no me ha llegado a donde yo quería llegar. Este tercio de la raíz no ha introducido la lima. Entonces, tengo que ver todos esos parámetros para poder yo tener en cuenta que es una conductometría ideal. Ya en la clínica nosotros les hacemos repetir las radiografías hasta conseguir una radiografía con conductometría ideal. Antes era mucho peor porque no manejaban, no utilizaban lo que era el posicionador radiográfico. Entonces, tenían más problemas y se tardaban mucho en esta etapa de la conductometría, ¿ya? Una vez que yo ya he elegido y tengo todos los pasos y hago todos los pasos correctos para elegir mi conductometría, no voy a tener problema. Y también tengo que tener registrado en mi historia clínica la longitud aparente, la longitud de trabajo real, que es la conductometría con la que voy a trabajar, tengo que registrarlas, ¿sí? Porque a veces la cabecita es frágil y yo puedo decir, ah, no, yo me acuerdo, pero cuando atiendes muchos pacientes o cuando estudias, se te pasa. Y al día siguiente se te pregunta, ¿cuál era tu conductometría? Y ustedes no se acuerdan. Entonces ahí también tenemos que volver a tomar otra radiografía y no podemos estar exponiendo al paciente cada vez a las radiografías, ¿ya? Entonces, por eso esta parte de la conductometría es muy importante, donde yo debo concentrarme y debo trabajarla correctamente, ¿ya? Este es un radiovisiógrafo donde nos tiene sus dispositivos, donde se coloca la placa radiográfica en este dispositivo y se coloca donde el paciente, ¿ya? Entonces, directamente nos manda a la computadora, no hay necesidad de revelar, y nos va a mandar la imagen de donde nosotros hemos tomado la radiografía con el radiovisiógrafo de esta forma, ¿ya? Entonces acá, si yo anoto que quiero conductometría, me medirá y me saldrá
la conductometría del conducto mesial, digamos, nos va a poner la conductometría del conducto mesial. El radiovisiógrafo es un buen aliado para realizar las endodoncias, ¿ya? Pero mientras yo no tengo el radiovisiógrafo, tengo que utilizar lo que es el localizador apical que tenemos en la clínica y también el método tradicional de INCRE, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a los localizadores apicales, ¿ya? Los localizadores apicales se deben utilizar casi siempre, ¿ya? Entonces, lo que hacemos en la clínica es utilizarlo siempre. Algunas veces están como cansados, descalibrados y también nos hacen renegar y solamente utilizamos el método de INCRE, ¿ya? Pero también hay indicaciones para utilizar el localizador apical. Entre estos tenemos cuando existe riesgo de radiación en pacientes que están embarazadas o en pacientes niños que no queremos exponerlos a los rayos X o en pacientes que tienen miedo a los rayos X. Hay pacientes que tienen radiofobia, ¿ya? O pacientes embarazadas que están cursando el primer trimestre y que están con una urgencia realmente en endodoncia y nosotros tenemos que verificar hasta dónde estamos introduciendo la lima, entonces tenemos que utilizar el localizador apical. Saben ustedes que no se debe realizar radiografías en el primer trimestre del embarazo, ¿no? Entonces tendríamos que utilizar el localizador apical, ¿ya? Este localizador apical, yo tengo que saber cómo funciona. Funciona por una corriente alterna, ¿ya? Y tiene un indicador analógico que nos va a ayudar a calibrar nuestra longitud. Tiene una calibración automática y se debe utilizar en conductos secos o húmedos, ¿ya? Ojo que el localizador apical no va a reemplazar al método radiográfico, ¿sí? Ya que este aporta información imprescindible, el método radiográfico, lo que les decía, ¿ya? Lo que nos va a mostrar conductos curvos, nos va a mostrar delta apicales, nos va a mostrar conductos laterales, nos va a mostrar la ubicación de la salida del conducto. Hola, ¿me escuchan? Sí, Doctora, se corta, pero ya se cortó. Ah, ya, ya. Sí, se cortó. Ya, pero ahora me escuchan, ¿no ven? Entonces continuaremos. Entonces, lo que les decía, que el localizador no nos va a reemplazar lo que va a ser la terapia, la radiografía, ¿ya? La radiografía nos va a mostrar mucho, entonces tenemos que trabajar con los dos. Bueno, entonces vamos a continuar. Yo sé que cuando no tengo una longitud de trabajo correcta, no logro hallar una conductometría correcta, voy a tener que atenerme a estas consecuencias, que van a ser una instrumentación corta o una instrumentación larga, lo que se conoce como, ya en la parte final, voy a tener una subobturación o una sobreobturación, ¿ya? Entonces, si yo tengo una instrumentación corta, no he llegado a la longitud deseada, voy a dejar remanente del tejido pulpar en el conducto. Voy a tener lesiones agudas crónicas con el pasar del tiempo y mi tratamiento va a disminuir en el éxito, ¿ya? Si yo tengo una instrumentación larga, si me he pasado de la longitud de trabajo, voy a tener daño biológico periapical, molestia o dolor posoperatorio, voy a tener inflamación, infección, retardo en la reparación del tejido perirradicular y también voy a tener disminución del éxito. ¿Ya? Entonces, para eso yo voy a utilizar una correcta conductometría con la ayuda del localizador apical y con la ayuda del método de INCRE, que lo voy a ir practicando y a medida que yo voy practicando, voy teniendo más experiencia, ¿ya? Incluso con el método táctil. Los localizadores apicales, pero según... no sé cómo la positiva. Doctora, la pantalla no se ve, no está compartiendo. Ahí ya, voy a revisar, gracias.
¿Ahora sí? Ahora sí, doctora. Ya. Entonces, desde aquí era, ¿no? ¿Han visto esto? No, ahora sí, doctora, se ve, pero... No, doctora, no se vio esto. Ya. Lo que les decía, acá entonces van a ver que hay la instrumentación corta, que va a haber un remanente de tejido pulpar donde vamos a dejar en el conducto. Es decir, que no he llegado a toda la longitud del conducto. Entonces es una instrumentación corta y nos va a traer como consecuencia lesiones agudas crónicas y va a haber disminución del éxito, ¿ya? O una instrumentación larga donde vamos a hacer que nos hemos pasado al instrumentar, hemos llegado a lesionar el tejido perirradicular y va a haber daño biológico periapical, molestia, dolor postoperatorio, inflamación, retardo en la reparación y va a haber también una disminución del éxito, ¿ya? Entonces, hablamos ahora de los localizadores apicales, ¿ya? Los localizadores apicales, según Cutler, nos ayudan a la determinación de la longitud de trabajo y puede realizarse por 5 métodos, según Cutler, como les decía. Este Cutler también había nombrado lo que es el método táctil y también el método radiográfico y sobre todo la ayuda del localizador apical, ¿ya? Lo que les decía, que la regla endodóntica debe ser especial en cualquiera de los métodos que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces yo tengo que tener una regla que me sirva, que sea específicamente para mi conductometría. ¿Qué es un localizador apical? Es un aparato electrónico que nos ayuda a determinar la longitud de trabajo, es decir, lograr la conductometría en nuestra terapia endodóntica, ¿ya? Entonces, existen muchos localizadores apicales que los vamos a ir viendo más adelante. Este localizador, este método con localizador, no debe considerarse un método infalible, ¿ya? ¿Por qué? Existen raíces inmaduras, dientes inmaduros, que van a tener el ápice todavía abierto, no va a estar completamente formado. Entonces, el localizador apical en estos casos me va a fallar, me va a indicar como si existiera una perforación quizás en el ápice, pero no es que haya una perforación, sino que el ápice está inmaduro, no ha llegado a formarse. Entonces, en ese caso, el localizador me dará una falsa conductometría, ¿ya? Entonces, dependiendo a la variación en raíces con reabsorción apical. Igual, cuando tenga reabsorción apical en el conducto radicular, como en este caso pueden ver, hay un proceso perirradicular que hace que se reabsorba el ápice. Entonces, igual en este caso yo tengo que tener cuidado con mi localizador porque no me puede marcar mucho por lo que está abierto el ápice. Entonces puede hacerme variar. Entonces siempre tengo que verificar con la radiografía, ¿ya? Entonces en este caso también debo verificar con la radiografía. Las ventajas. Yo tengo muchas ventajas al utilizar el localizador apical. Va a ser en pacientes que estén sedados, porque muchas veces en odontopediatría se utiliza algún tipo de sedación, o en pacientes que son ansiosos, o en pacientes que tienen alguna dificultad psiquiátrica, se puede atender pacientes sedados. Entonces, en ese caso, que no lo puedo llevar a movilizar mucho para la radiografía, puedo utilizar el localizador apical, ¿sí? En mujeres embarazadas, en pacientes especiales, como les decía, pacientes intolerantes a los rayos X, pacientes de la tercera edad también, pacientes que son muy ancianitos, que no pueden estarse movilizando también. Entonces, yo tendría que ayudarme mucho del localizador apical, ¿sí? El hueso alveolar que esté muy condensado, que a veces no me deja ver en la radiografía porque su hueso alveolar es muy condensado y no me sale esa parte de la lima porque lo cubre el hueso, entonces me ayuda a disipar mis dudas el localizador apical. Sobreposición de estructuras que se pueden sobreponer el tabique del hueso nasal, el arco cigomático, dependiendo
el agujero mentoniano, se me pueden ir sobreponiendo. Entonces, el localizador también me va a ayudar. Y la situación del foramen apical, también el localizador me va a ayudar. Desventajas, nunca debo utilizar en pacientes con marcapaso, ¿ya? Porque como este utiliza una corriente alterna para su uso, me puede provocar daños al paciente, al marcapaso del paciente, ¿sí? Entonces, si yo sé que mi paciente está con un marcapaso, no puedo utilizar el localizador apical, ¿ya? Para esta razón, por este motivo es lo que se realiza, lo que es la historia clínica, para que el paciente nos cuente todo lo que tiene, las enfermedades y si posee marcapaso, también tenemos que preguntar, ¿ya? Y los dientes jóvenes, lo que les decía, que tiene ápices inmaduros, donde no nos va a dar una lectura correcta de dónde queremos llegar con nuestra conductometría. Las partes de un localizador apical. El localizador apical es de esta forma. Este localizador está conformado por un cable que va a ir del aparato a los dispositivos, ¿ya? Tenemos un dispositivo que es el dispositivo portalima y tenemos los clips. Estos clips, que son los clips labiales, que van a ir a la comisura del labio. Este cable va a ir a añadirse o se va a conectar con este dispositivo portalima de un extremo y del otro extremo se va a conectar con el clip labial. Entonces, de esa manera va a quedar así nuestro localizador apical. ¿Ya? Entonces, el localizador apical va a quedar de esta forma, con un clip portalima y el clip portalabial. Y el otro va a ir conectado al aparato localizador apical. Entonces, este localizador tiene una pantalla de cristal líquido que nos va a mostrar, vienen de diferentes, dependiendo de la marca que estemos utilizando, no siempre, pero la mayoría nos va a mostrar así. Imaginando que estamos en el tercio apical, imaginando que estamos viendo el tercio apical dividido en milímetros, lo que les mostraba, donde nos va a mostrar desde el 2 milímetros, 1.5, 1 milímetro, 0.5, 0.0, nos va a ir mostrando. Y tiene acá, en la pantalla de cristal, nos va a mostrar la batería, nos va a mostrar su timbre, porque todos los localizadores tienen un timbre, un bip, que nos va a ayudar también a determinar nuestra longitud de trabajo, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a utilizar el localizador apical? Voy a utilizar de la radiografía inicial, por eso siempre tengo que tener mi radiografía inicial o preoperatoria. Voy a determinar la longitud aparente, como les había dicho, del borde incisal al borde de la raíz. Con una reglita voy a medir y voy a sacar una longitud aparente. De esa longitud aparente le voy a restar 1 milímetro como si estuviera realizando el método Ingle y voy a introducir dentro de mi conducto radicular. ¿Ya? Entonces, es importante que la lima que va a entrar dentro del conducto radicular ajuste en la porción apical, ¿sí? Con esa longitud apical, con esa longitud aparente que estoy utilizando. Entonces, no puede estar la lima floja, no puede estar bailando ahí en tercio apical. Tiene que ajustarme. Yo tengo que sentir que entra ajustadita en esa parte, no todo el conducto, sino en la parte apical, ¿ya? Entonces, si está ajustándome a esa longitud aparente, es la lima correcta con la que voy a tomar mi conductometría. El conducto debe estar limpio, ¿ya? Debe estar limpio de sangre, limpio de secreciones, limpio de pus, limpio de barrillo dentinario. Mi conductito tiene que estar limpiecito. Entonces, como no está instrumentado todavía, lo más probable es que yo encuentre sangre, ¿verdad? Entonces, en los conductos unirradiculares, yo puedo extirpar el nervio, ¿no? Entonces, extirpo el nervio con el tiranervios, sin llegar a introducir el tiranervio en totalidad del conducto, sino hasta el tercio medio nada más. Luego, irrigo bastante con mi solución irrigante y recién, cuando yo veo que el conducto está seco, libre de sangre, voy a introducir la lima
al conducto radicular, ¿ya? Porque si yo voy a introducir esa lima en un conducto que está con residuos de sangre o residuos de pulpa, me va a dar me va a marcar una longitud muy errónea. Ya me va a marcar como si estuviera pasándome o como si estuviera perforando. Entonces, mi conducto tiene que estar libre de sangre, ¿ya? Y libre de saliva. Puede estar, sí, humedecido con el conducto con la solución irrigante, pero no con sangre ni saliva, ¿ya? Entonces, una vez que yo he colocado, voy a colocar el clip labial al lado opuesto, a la comisura del lado opuesto del diente que estoy trabajando, ¿ya? Entonces voy a colocar el clip labial a la comisura opuesta. Esta es una demostración. Pueden ver acá que el clip labial está en la comisura del lado opuesto, ¿ya? De esa forma se coloca el clip labial, ¿ya? Y la otra forma va a ir a la lima endodóntica, ¿ya? Entonces, de esa forma se verá en la pantalla lo que me está mostrando el localizador apical, ¿ya? Entonces, el otro clip va a ir de esta forma dentro de la lima y el otro en la comisura labial. Y nos indicará si estamos a una longitud correcta o estamos a una longitud incorrecta. Entonces, en la pantalla me va a marcar. Si yo estoy en la longitud correcta, me va a marcar a 0,5, va a marcar y me va a sonar un tit, tit, pero así, tranquilo. Pero si yo me estoy pasando a 0,0, 0,0 es cuando yo estoy ya en la punta del ápice, me va a marcar un bip, tit, 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 como que está, como de alerta, ¿ya? Y si me paso del 0,0, porque muchas veces me puedo pasar y estoy lesionando el tejido perirradicular, me va a sonar más fuerte una alarma donde me va a indicar, incluso hay pantallas donde el diente se pone triste, cambia de carita, porque a veces tiene hasta ojitos los dientes, donde me muestra que estoy pasándome. Pero si estoy en una longitud correcta, el diente, hay pantallas que muestran que sonríe, o si no, me parece una luz verdecita y acá me marca 0,5 con un bip tranquilo, bip, bip, así. Me indica que estoy trabajando. Bien, ¿ya? Entonces yo tengo que estar atento a la pantalla, lo que me va a mostrar el localizador apical, ¿ya? Entonces, este aparato consta de una resistencia de los circuitos comprendidos en el localizador apical. Sí, este circuito electrónico, a la medida que está trabajando, se cierra cuando la frecuencia de esta corriente llega a entrar. A medida que va entrando la lima, la frecuencia de la corriente se va a cerrar y entonces el localizador va a medir la impedancia de esto, ¿ya? Entonces, la lectura nos va a mostrar una escala descendente de abajo hacia adentro, una lectura de 0 o hasta el ápice, ¿ya? Entonces, nos mide a dónde estamos, a qué proximidad estamos del CDC, o si estamos ahí en el CDC o nos hemos pasado. Eso es lo que nos va a medir el localizador apical, ¿ya? Entonces, existieron muchos localizadores apicales desde la segunda generación que vino desde 1971, donde vinieron a hacer, siguieron haciendo estudios en 1986. Entonces, esto es un poquito de historia, que ustedes por cultura lo tienen que conocer para saber qué es un localizador apical, para saber como odontólogos, tienen que saber qué momento se utiliza, desde cuándo más o menos se ha utilizado, ha llegado a la tercera generación y se han ido mejorando los localizadores apicales, ¿ya? Entonces, había en la tercera generación, todavía fallaba algunos momentos, ¿sí? Entonces, incluso ahora se utiliza el Root ZX, que es un localizador de tercera generación, que se ha convertido en uno de los preferidos que se puede utilizar dentro de lo que es la endodoncia, ¿sí? Entonces, cuando ustedes quieran adquirir un localizador apical, tienen que saber sus características, de qué generación es el localizador,
A partir de la tercera generación sí podemos seguir utilizando, ¿ya? Tenemos este de cuarta generación, que también es Root ZX, pero ya mejorado. También el que nos comercializó la MyLefer Densplay, que es el Ripex 4, que también se lo sigue utilizando, que también es bueno. Y actualmente estamos utilizando el de la sexta generación, que es el más moderno. Se podría decir, este es el que nosotros utilizamos en la clínica de la facultad, de la carrera, que es el Propex Pixie, que está comercializado por Dentsply MyLefer, que este es un localizador chiquitito de bolsillo que se lo puede utilizar en el bolsillo mientras nosotros vamos por la clínica. Y funciona en conductos secos y húmedos. Esa es una ventaja que él tiene. No es necesario que esté mojado nuestro conducto. También nos puede dar buenos resultados cuando el conducto está seco, pero limpio. Eso es importante. ¿Sí? Entonces, este no necesita estar ajustándolo o calibrando. Tiene un control dual del proceso de la lima. El proceso de la lima se refiere a lo que ingresa dentro del conducto radicular y tiene también la ventaja de ser inalámbrico. No necesita estar cargándose, es inalámbrico, se lo hace cargar unas horas y se lo puede manejar sin el cable, ¿ya? Entonces, ese es el que se utiliza en la clínica. Ustedes tienen que, a medida que vayan ingresando a la clínica, van a tener la oportunidad de probarlo y utilizarlo. Y cuando ustedes ya deseen, tal vez, comprarse un localizador con el pasar del tiempo, ya van a saber sus características y van a saber más o menos cuál adquirir, ¿ya? Entonces, el localizador apical tiene usos adicionales. ¿Qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a la detección de perforaciones en la raíz o piso de la cámara. Si es que yo estoy dudando que he perforado, el localizador me va a ayudar también, porque como les indicaba, me va a marcar un bip, pero un bip de alarma, ¿sí? Entonces, yo voy a introducir la lima y voy a poner el localizador y me va a dar un bip, 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 bip. Entonces, quiere decir que yo no estoy dentro del conducto radicular. Quiere decir que estoy en una perforación, ¿ya? Las perforaciones hechas durante la preparación para postes también nos puede ayudar, porque a veces se perfora cuando hacen la preparación de postes. Por eso tienen que seguir siempre el eje del diente y seguir siempre lo que se realizó, cómo se realizó el tratamiento endodóntico, ¿ya? Entonces, en dientes con ápice inmaduro, una vez que la apicoformación es llevada a término, se puede utilizar el localizador apical, pero no cuando el ápice está muy maduro, muy abierto, ¿ya? Entonces, cuando yo tenga sospecha de perforaciones, me va a ayudar el localizador apical. Además que obviamente si yo tengo una perforación, me va a sangrar el conducto radicular, pero hay algunas veces, hay excepciones que no sangra, pero sí está perforado. Entonces, yo con la ayuda del localizador voy a ver por qué estoy dudando, ¿sí? Entonces, también me va a ayudar en esas situaciones, ¿ya? También me va a ayudar cuando existen fracturas de dientes unirradiculares, me va a ayudar a determinar también en qué tercio se encuentra la fractura unirradicular, ¿ya? Las desventajas, como les mencionaba, tiene también sus desventajas, ¿ya? Actualmente no se ven tan afectados por lo que son los irrigantes dentro del conducto radicular, ¿ya? Pero puede también alguna vez, si hay alguna inflamación, una inflamación muy fuerte en el conducto radicular, puede hacernos variar también con la lectura del localizador apical, ¿ya? Cuando se presenta exudado, muchas veces pensamos que hemos lavado, que está limpio, pero el exudado puede estar ahí continuando dentro del conducto radicular. Entonces también nos puede hacer variar en lo que es la medida de la longitud con el localizador apical, ¿ya? Entonces, se dice también que algunos conductores pueden causar problemas de cortocircuito con restauraciones metálicas. Entonces, también puede hacernos variar tal vez si en la pieza vecina tendríamos una restauración metálica,
¿ya? O también nos puede hacer variar ahora, en la actualidad se dice que el celular también puede hacernos variar la lectura del localizador apical, ¿ya? Muchas veces por eso se le pide al paciente que guarde el celular, que no lo tenga cerca cuando nosotros estamos utilizando el localizador apical, porque nos puede dar ahí medidas erróneas también, ¿ya? Entonces, entre las conclusiones vamos a quedar que los localizadores apicales son una herramienta importante para la determinación de la longitud de trabajo. Sin embargo, se debe tomar en cuenta el conocimiento de sus características, es decir, tengo que saber cómo funciona, cómo tengo que introducirlo, cómo debe estar mi conducto radicular, qué necesito para utilizar el localizador apical. Y es importante recordar que debe ir acompañado siempre de la radiografía de conductometría para tener más seguridad de nuestro tratamiento. Cuando les decía que podemos realizar tal vez en pacientes embarazadas, sí se podría realizar, pero una primera sesión, ¿sí? No le podría concluir en ese momento la endodoncia porque yo necesito sí o sí ver cómo me ha quedado ese tratamiento. Entonces necesito ver la radiografía de obturación, necesito ver la radiografía de econometría. Entonces, en ese caso, yo utilizaré el localizador apical solamente para conseguir mi longitud de trabajo y dejaré una medicación para que mi paciente pueda volver ya cuando pueda tomarse la radiografía y así yo tener seguridad de que he realizado un buen trabajo y tener seguridad de que mi obturación está a nivel deseado y está como yo quiero que esté para tener éxito, ¿sí? Entonces, ese es nuestro tema de hoy. Ha sido un tema corto, un tema donde corto pero importante, ¿sí? Lo que les he recordado es la conductometría, cómo tienen que tomarla, que es una parte muy, muy, muy importante de la terapia endodóntica, la parte más importante, porque de acuerdo a lo que yo voy a conseguir mi conductometría, voy a tener éxito en mi tratamiento, porque es la clave para que yo realice mi preparación biomecánica, ¿no? Entonces, cuando ustedes hagan práctica, van a ir perfeccionando sus conocimientos, ¿sí? Pero es importante que la teoría la tengan bien consolidada en sus cabecitas para que así la pongan a la práctica, ¿ya? Entonces, ¿hay alguna pregunta, alguna duda que tengan? Todavía tenemos unos minutitos que podríamos aclarar las dudas. Doctora, yo tendría una pregunta, una duda. Como usted dijo, que podríamos encontrar algún tipo de patología intraradicular, doctora. ¿Qué, qué patología, doctor, podemos encontrar en ese caso, doctora? Ya, Marcelo, lo que yo me refería cuando hacemos patologías es cuando el diente, cuando realizamos el diagnóstico, presenta ya patologías. Patologías que pueden ser de la necrosis, hablo de la necrosis a nivel pulpar y hablo de las patologías perirradiculares, que desencadenan en patologías perirradiculares, que pueden ser procesos perirradiculares que sean crónicos, que estén cursando ese diente. Entonces, esa patología va a provocar que exista reabsorción del ápice, del ápice del diente, ¿ya? Entonces, cuando el diente está sanito, su ápice, su foramen, todo es chiquitito, está sanito. Pero cuando esa patología, ese proceso perirradicular ha sido de mucho tiempo, el diente, a manera de defenderse, la raíz, va a ir perdiendo estructura, se va a ir reabsorbiendo, va a ir volviéndose más pequeño, va a ir perdiendo tamaño y al perder tamaño, su foramen va a ir volviéndose más amplio. Entonces me refiero a esas patologías que pueden perjudicarnos cuando vamos a tomar la conductometría. ¿Ya? Bueno, gracias, doctora. Ya, Marcelo. ¿Alguna otra pregunta que tengan jóvenes, señoritas? ¿Ha quedado claro? Igual, de todas formas, les voy a dejar en el Classroom general del cuarto año el video de la clase teórica. También les voy a dejar el PDF de la presentación. Y como les indicaba, ya
vayan preparándose desde ahora. Todavía tienen, ya han salido las fechas de parciales, tenemos ya una fecha, así que tienen un buen tiempo para prepararse para el primer parcial. Entonces, también ya van a tener todos los temas del primer parcial y lo van a ir preparándose con calma, ¿ya? Si tuvieran alguna pregunta. Doctora, una pregunta más, doctora. Cuando entremos a clínica, doctora, ¿cuántos tratamientos vamos a realizar, doctora? Estamos evaluando. El año pasado, por el tiempo que teníamos, han realizado solamente un tratamiento uniradicular. En este año estamos viendo la posibilidad de que realicen, porque tampoco no hay mucho tiempo, quizás realicen también un tratamiento multiradicular y un uniradicular. Pero estamos viendo, no lo van a realizar tal vez solos, sino van a trabajar a 4 manos, es decir, por parejas, ¿ya? Pero todavía estamos evaluando eso porque tenemos la fecha tentativa de volver a clínica, que sería en mayo, ¿verdad? Pero todavía estamos evaluando, pero más o menos vamos por ahí. También voy a subir la lista de instrumental al Classroom general de cuarto año para que ustedes puedan tener ya una idea de lo que se va utilizando, ¿ya? Y lo que quiero explicarles es que en el juego de las limas, nosotros les pedimos a 2 juegos o a 3, creo, no lo van a comprar tantos porque no vamos a atender tantos pacientes. Entonces, dependiendo, si solo vamos a atender un paciente, van a tener que comprar solo un juego de limas cada uno, ¿ya? Entonces, voy a subir para que ustedes lo analicen y vayan adquiriendo algunas cosas que sí les va a servir siempre, ¿no? Tal vez también en las otras materias o tal vez al año. Entonces, ya lo voy a subir la lista de material para que ustedes tengan ya más o menos una referencia y vayan tal vez ya consiguiendo algunas cosas. Por ejemplo, el posicionador radiográfico que les dije, eso sí, es algo que lo van a utilizar siempre y ya lo pueden ir adquiriendo porque eso sí lo vamos a utilizar sí o sí, ¿ya? Entonces lo voy a subir al Classroom, la lista de instrumental. Otra cosa es recomendarles que no se olviden de sus trabajos de investigación. Es hasta hoy día que tienen que presentar. Supongo que ya todos tendrán sus grupos. Va a ser bonito trabajar y realizar los trabajos de investigación. Entonces, no se olviden de eso, que ahí tienen 5 puntos, ¿verdad? Para la nota final. Y 5 puntos es una diferencia grande. Entonces, no se olviden de realizar sus trabajos de investigación. ¿Ya? ¿No tienen ninguna otra consulta? No, doctora, está bien, doctora. Gracias, doctora. Bueno, Marcelo nomás creo que ha sido mi estudiante, nadie más ha hablado. Creo que sí han dormido, doctora. Sí. Ya, nos vemos con el rote 7 a las 9. Les voy a mandar el enlace para la clase de práctica. ¿Ya? Entonces, que tengan un buen día, chicos, y nos vamos a estar viendo. Cualquier consulta, ya saben, igual por mi WhatsApp nomás me la pueden realizar. ¿Sí? Hasta luego. Luego. Hasta luego, doctora. Buenos Hasta días. luego, doctora.